Sí, es cierto que ya mandaron los niños para la escuela. Bueno, entonces los niños pueden pasar al tiempo de escuela dominical. Ahí están los profesores levantando la mano y llamándolos para que, para que puedan compartir este tiempo de enseñanza en medio de la iglesia. Muy buenos días. Siempre es un gozo poder predicar la palabra del Señor, poder tener la oportunidad de hablar de la verdad del Señor en medio de nosotros. Que su gracia nos bendiga en esta mañana. Mientras estaba preparando la predicación, se me vino a la mente un nombre. Fue como una conexión directa entre el desarrollo de la temática del texto y esa persona. El nombre de esa persona es Víctor Andrés Torres. ¿Sí? Yo me imagino que no está acá. Es un amigo de la infancia, vivía como a 3 casas de la casa donde yo vivía. Y el hombre era una mala influencia. Sí. Mi mamá no lo podía ver. A usted le queda prohibido andar con ese muchachito. Al hombre de cariño le decíamos el negro. Ahora, el tipo no era afrodescendiente, el tipo era oscurito, sí, así más o menos como el pastor Álvaro. Sí, una cosa así como, sí, oscurito, sí, negro, no. Y ahora, y esto lo voy a decir con todo el respeto y con todo el amor, nosotros crecimos en una generación en la que el que tenía la piel oscura, pues era el negro. Y se le decía negro y el hombre no se sentía mal por eso, pues si era negro, pues era oscurito. ¿Y cuál es el problema con eso? No era una forma despectiva de tratarlo, para nada. El que tenía unos kilitos un poquito de más era el gordo. Y se le decía con cariño, y no le tocaba la pancita, le chuzaba la panza y le decía, ¿entonces qué, gordo? ¿Cómo estamos? Bien. Y el hombre, bien. Yo era el mono, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Y hoy usted me mira y dice, mono, pues mire mis hijos, y ahí se da cuenta que efectivamente ellos heredaron mi blonda cabellera. ¿Sí? Y crecimos en ese contexto y recuerdo mucho, mi mamá me decía, usted me hace el favor y no se acerca a ese muchacho, no lo quiero ver andando con ese muchachito. ¿Sí? Así son los papás, ¿sí? Tratan de cuidar a sus hijos de personas que los pueden influenciar de manera incorrecta en medio de sus decisiones, en medio de su vida. Es como cuando la muchachita por allá en apartado, en turbo, no sé bien, le decía a la mamá, déjeme jugar con Katherine Ibargüen. Esa muchachita es muy brincona. ¿Sí? Algo así. Sí, la influencia que pueden tener los amigos, algún cierto tipo de personas en medio de nosotros, en medio de nuestra vida. Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23. Ese es el texto que vamos a tener en esta mañana para la ministración de la palabra del Señor. De entrada, usted se va a dar cuenta con la lectura del texto que el texto es un poco complejo. Vamos a tratar de entender de fondo lo que el texto nos está invitando a reflexionar y a partir de esa reflexión entender la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, usted va a leer el primer versículo y lo primero que va a sentir es, ay Dios mío, este muchacho de qué va a predicar en esta mañana. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado el miembro viril. ¿Sí? Antes de la predicación el día de hoy, en esta semana, en el tiempo de homilética, estábamos pensando en la posibilidad de que en la entrada alguien estuviera revisando, pero creímos que era un poco incómodo para los señores de la iglesia, entonces decidimos que finalmente no era lo más adecuado en esta mañana. No entrará bastardo, versículo 2, en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová, tu Dios, oír a Balaam, y Jehová tu Dios
te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Versículo 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ahí tenemos la palabra del Señor en esta mañana para nosotros, que dicho sea de paso, para las personas que nos visitan hoy por primera vez, estamos haciendo un estudio del libro de Deuteronomio. Todos los domingos estamos predicando el libro de Deuteronomio, estamos haciendo un desarrollo del libro, comenzamos por allá a principios del año 2019 y ya vamos en el 2021, que tuvimos un pare en el 2020, el año pasado, con el tiempos de pandemia, pero continuamos con la lectura, con el estudio, con la reflexión en el libro de Deuteronomio. La pregunta que nos sale a nosotros es, ¿por qué esa ley? Sí, esa ley es bastante, por lo menos, distante para nosotros en lo que tiene que ver con la cultura, en lo que tiene que ver con el tiempo histórico, en lo que tiene que ver con la contextualización, lo que somos nosotros como sociedad. Entonces, enfrentarnos a una ley como esta nos genera a nosotros preguntas. ¿Por qué este tipo de leyes? ¿Por qué Dios le dio este tipo de leyes a su pueblo? Bien, nosotros necesitamos devolvernos un poquitico. Recordemos que dentro del desarrollo de Deuteronomio que hemos venido haciendo, que hemos venido presentando, el libro lleva una parte en la que es netamente narrativo, presenta diferentes leyes y demás, pero básicamente es un libro en el que se va desarrollando una historia. Moisés está contando lo que sucedió en medio del pueblo cuando estaba listo para entrar a la tierra de Canaán, y en ese lapso de tiempo, en ese espacio que se narra en el libro de Deuteronomio, pues nosotros ya empezamos a meternos con las leyes por allá desde el capítulo 13 más o menos, solo leyes, pero antecitos habíamos visto varios textos narrativos. En medio de la narración, una y otra vez Dios le dice a su pueblo que la ley y los mandamientos que Él les está dando están ahí para guardar a Israel, para guardar a su pueblo cuando entre a la tierra de Canaán, cuando entre a la tierra prometida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar al leer una ley como esta, una serie de leyes como esta que estamos teniendo acá, que presentamos en esta mañana, es que Dios está tratando de guardar a su pueblo. Dios quiere guardar a Israel. ¿Y guardarlo de qué? Porque esto es bien interesante. Miren, las exclusiones que aparecen en este texto no son caprichos de Dios. Él sabía de la influencia que podrían tener en medio de su pueblo. Por favor, tenga eso en su corazón y en su mente. Las exclusiones que aparecen en este texto y en otras leyes. Si usted se va para Levítico, se va para Éxodo, usted encontrará en otras partes del texto de Deuteronomio, las hemos resaltado, encontrará que Dios le dice, cuidado con estos, cuidado con aquellos. Esas exclusiones no son caprichos de Dios. Dios quiere guardar a su pueblo de la influencia de otros, de la influencia de la manera de pensar, de la manera de vivir, de la manera de actuar, y eso es muy importante. En el texto que nos compete en esta mañana, por ejemplo, encontramos más o menos unos 4 grupos diferentes de personas o etnias, razas, que se identifican claramente dentro del pasaje. Por un lado están los castrados, si se quiere utilizar el término. En realidad, a manera de trasfondo, muy posiblemente aquí se está hablando de eunucos, hombres que habían sido apartados para el servicio de determinada nación y que tenían una connotación muy fuerte con rituales paganos e idolátricos, ¿sí? Entonces, si usted puede entender, el tema de la castración acá es más por un tema de castración ritual, algo muy relacionado con el paganismo. Los bastardos que aparecen en el versículo 2, tenemos que observarlos desde varias perspectivas. Generalmente, para la cultura israelita, el bastardo está relacionado con varias cosas. O sea, un bastardo puede ser un hijo nacido por fuera del matrimonio, ¿cierto? El hijo de fulanito de tal por fuera del matrimonio. En nuestra cultura, generalmente, aunque el término es sumamente despectivo,
ese es, digamos, técnicamente es el término, es el bastardo, el que nació por fuera del matrimonio. También los llaman o se llaman como hijos naturales, entiendo yo. Muy bien. Ojo que en Israel también los bastardos pueden ser los hijos nacidos de matrimonios mixtos. Es decir, un hijo nacido de un israelita con una pagana, por ejemplo. Entonces, podemos entender cuál es el trasfondo por el que el Señor le dice a Israel: cuidado con este tipo de personas en medio de la congregación. Los amonitas y moabitas se describen dentro del texto, son pueblos alrededor de la tierra de Canaán. Recuerda que Israel iba hacia la tierra de Canaán a tomarla en posesión. Y cuando salen de Egipto, los amonitas y los moabitas no les ayudaron a los israelitas. Y Dios resalta eso: ellos no salieron a recibirlos con agua y con pan, sino que les sirvieron de estorbo. Y además, en el relato del texto del capítulo 23, se resalta una escena bastante particular en el que en el libro de los números es bastante amplia. La contratación de un profeta ahí pagano raro, Balaam, que es contratado para que maldiga a Israel, para que profiera una maldición contra Israel, pero Dios cambia esa maldición en bendición. Si ustedes notan, aparece varias veces, por lo menos 2 veces, el término en la décima, ni hasta en la 10ª generación podrán entrar. Esa expresión está más relacionada con una mención simbólica de lo que significa el número 10 ahí. No es que se contaran 10 generaciones y podrían entrar. Es más relacionado con lo que dice al final del versículo, me voy aquí, al final del versículo 3, cuando dice: no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ese 10 ahí está relacionado con algo completo y está diciendo: nunca podrán participar en la congregación de Israel. Ahora, esto es bien interesante. Cuando se habla de la congregación de Israel, específicamente en este pasaje, está haciendo alusión no tanto al pueblo en términos generales, está hablando de manera directa al tema de la participación en el culto, en la adoración y en el servicio en medio del pueblo de Israel. Lo que está profiriendo Dios para este grupo de personas que están siendo, para estos diferentes grupos de personas que se están resaltando como personas que deben ser excluidas de la congregación, es que ellos no puedan participar del servicio, de la adoración, incluso del servicio militar de los israelitas. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta en el desarrollo de esta exposición. El versículo 6 es bien fuerte: no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos tus días para siempre. Nunca hagas tratados políticos y de paz con este tipo de personas. Es la connotación de este pasaje. Al final aparece el último grupo, los edomitas y los egipcios, que el texto también resalta como que no deben entrar en la generación, pero no para siempre. Ahí sí les dice: por allá en la 3ª generación sus descendientes podrán entrar y participar de la adoración pública de Israel. ¿Quiénes son ellos? Bueno, en el texto se da el ejemplo: los edomitas eran los descendientes de Esaú, entonces por eso se dice: ellos son tus hermanos, ¿cierto? El hermano de Jacob, ¿sí? Esaú, el hermano de Jacob. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Y los egipcios, porque en un tiempo Israel habitó en su tierra y comieron en su tierra y fueron protegidos por Dios en medio de Egipto. Ahí tenemos los diferentes grupos que aparecen en este texto. El trasfondo de cada grupo presenta un potencial peligro para la pureza y la santidad de Israel, y específicamente para la adoración de Israel. Cuando Dios le dice a este pueblo, a su pueblo: cuídense de ellos, está pensando en la potencial influencia que este tipo de grupos, que este tipo de personajes podían tener en Israel, en su corazón y de manera muy directa en su adoración hacia Dios. Y mire que Dios no estaba lejos de esa realidad. Cuando uno lee la historia de Israel, usted se va y lee la historia de Israel, usted se encuentra que cuando Israel entró en contacto con muchos de estos grupos, cuando Israel abrió las puertas y recibió a muchos de ellos,
fueron influenciados de manera directa en su vida, en su manera de vivir y en su adoración delante del Señor. La historia de Israel, el libro del Antiguo, los libros del Antiguo Testamento nos van a relatar una y otra vez el drama de un Dios que llama a gritos a su pueblo mientras ellos son infieles. Y eso es terrible. Es quizá una de las cosas más complejas para nosotros entender. Cómo los pueblos paganos fueron minando la vida de los israelitas y los llevaron a adorar dioses paganos. Algunos ejemplos, ¿sí? Para tener claro. Usted se va al libro de los jueces, por ejemplo, usted se encuentra que el libro de los jueces es uno de esos libros que desnuda el corazón de Israel. Es una cosa terrible. El libro arranca diciendo que ese pueblo se mantuvo firme mientras Josué estuvo con ellos, Josué y su generación. Pero cuando se murió Josué, inmediatamente se levantó una generación que no conocía al Señor, que desconoció al Señor, y empezó con los grupos que tenían alrededor, con algunos de los cananeos que habían quedado, a prostituirse. Ese es el término, simbólico que se utiliza, a adulterar, para hablar de infidelidad al Señor, de idolatría. Empezaron a ver en estos pueblos la posibilidad de adorar a otros dioses, de adorar a otros señores, y eso se vio claramente en la vida del pueblo. Su corazón se desvió del Señor. Esos que quedaron alrededor los influenciaron y los llevaron a adorar dioses paganos. Hay una porcioncita que quiero que vayamos un momentico allá. Yo no soy mucho de que movámonos en la Biblia, pero en este caso especialmente, por el texto como tal y por el drama que implica el texto, yo quiero que vayamos hasta allá un momentico. Peguémonos un saltico a Jeremías capítulo 2. ¿Sí? Entonces, por favor, vaya, abra su Biblia, muévase en su Biblia hasta Jeremías capítulo 2. Y vamos a leer por un momento el drama de Dios hablando a este pueblo cargado de idolatrías. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. Esta pregunta es una pregunta retórica, pero a la vez es una pregunta dramática, dolorosa, muy exageradamente cruda para la realidad del pueblo de Dios. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Es la pregunta, por Dios. Dios está confrontando la idolatría de Israel. Israel se ha dejado influenciar y su corazón se ha apartado de Dios. Y ahora Dios le está diciendo a este pueblo: vengan. ¿Acaso alguna nación que sus dioses son falsos? Ojo con eso, que es un punto bien interesante. ¿Ha dejado sus dioses? ¿Se ha escuchado eso? Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 11. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Es el corazón abierto, desnudo. El esposo que se sienta y mira a la esposa y le dice: ¿por qué me fuiste infiel? Dolorosísimo, crudo. Espantaos cielos por esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Terrible. Es la radiografía de un pueblo influenciado que se ha apartado del Señor. El corazón de Deuteronomio capítulo 23, que es el texto que estamos exponiendo en esta mañana, revela mucho más que una simple lectura de una ley marginal y de estigmatización. Revela de manera profunda el cuidado de Dios por su pueblo. Dios quiere guardarlo, Dios quiere cercarlo, Dios quiere protegerlo. No te involucres con estos que a larga cuenta pueden influenciar tu corazón, pueden influenciar tu vida, y eso se va a reflejar de manera
clara y evidente en tu adoración hacia mí, en la exclusividad que debes tener hacia mí. Ahora, uno piensa en esta realidad y puede entender que esto está relacionado única y exclusivamente con una perspectiva veterotestamentaria del Antiguo Testamento, pero no es así. Cuando uno va al Nuevo Testamento, uno se encuentra al mismo Jesús llamando a los suyos, a sus discípulos, y invitándolos, haciéndoles una invitación a que reflexionen en estas realidades. Juan capítulo 17, por ejemplo, presenta una oración preciosa de parte de Jesús hacia el Padre por sus discípulos, y dentro de esa oración dice algo que a mí me parece sumamente impactante al corazón. Jesús está reconociendo que sus discípulos están y que estarían en medio del mundo, en medio de un mundo que los podía dominar, que los podía influenciar, y Jesús levanta su voz de oración y le dice: Padre, guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Ellos no son del mundo, ellos no le pertenecen al mundo, pero están en el mundo y pueden ser influenciados y pueden ser atraídos y pueden ser arrastrados. Y yo en esta mañana quiero decirnos, cuidado con la influencia del mundo secularizado en el que nosotros estamos. Cuidado con pensar que a nosotros no nos puede influenciar. Cuidado con pensar que somos inmunes. Cuidado con eso. Porque lastimosamente nosotros tenemos que reconocer que pensamientos, ideologías, formas que maneja el mundo en el que nosotros estamos, la realidad que usted y yo enfrentamos todos los días, son influenciables para nosotros. Y yo sé que este tema puede sonar trillado para muchos de nosotros, pero es necesario traerlo a colación y presentarlo delante de nosotros como comunidad de fe y abrirnos nuestros ojos frente a eso. Cuando uno mira todo este tema de la ideología de géneros, en la manera en la que poco a poco toma fuerza y va ganando adeptos y va vistiéndose de una cara en la que está diciendo: vengan, necesitamos aceptación, necesitamos que nos reciban y ponen como los ojitos del gato de Shrek, ¿sí? O como los del emoji, pues, que son como así, como todos. Si yo no alcanzo a hacer ese tipo de cara, ¿sí? Mis hijos sí me hacen esa cara cada rato y ellos influencian el corazón de este papá, pero es eso, es como que se reviste de una manera muy inocente. Y se ha ido metiendo de tal manera que ha ido avanzando y ha ido tomando el pensamiento, sobre todo los más jóvenes, ¿sí? Yo sé que los más viejitos, por lo menos en ese tipo de pensamientos hemos sido menos influenciados, pero ha tomado tanta fuerza y ha agarrado tanto que la influencia se nota, y la iglesia hoy está diciendo: eso es normal. Y no es normal. No es natural y no es bueno. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: cuidado con lo que te puede influenciar. Y yo quiero hacerle la pregunta, y esta pregunta es muy personal para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, o me incluye a mí. Posiblemente hoy tu adoración y mi adoración al Señor no esté siendo tan exclusiva. Alguien o algo nos está influenciando para no amar al Señor con todo nuestro corazón. Sería bueno que evaluaras eso en tu vida, en tu corazón, que yo lo evaluara en mi vida, en mi corazón, en mi agenda de búsqueda del Señor. ¿Qué cosas pueden estar influenciando mi caminar como hijo de Dios, como siervo del Señor, y me están desviando del camino y posiblemente ni siquiera me estoy dando cuenta? Haz esa pregunta, miren, porque esta es una de las cosas más complejas para entender este tema que estoy tocando en este momento. Y es que es tan sutil como algunas cosas se convierten en prioridades y nos influencian para apartarnos del Señor. Es tan sutil, una cosa muy ahí,
No, es totalmente inocente. Para mí la ciclovía es muy buena y es sumamente inocente. Pero cuando se convierte en una prioridad para mi vida, en la que le invierto todo y voy dejando de lado el poder compartir un espacio tan precioso como este con hermanos de la comunidad, con tomarnos un café y mirarnos y crear relaciones significativas y fuertes, para mí se vuelve algo peligroso. Puede que haya amistades muy lindas, cercanos, pero que en su manera de vivir y de pensar nos estén influenciando, hablándonos al oído, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan ese programa, para nosotros que estamos un poquito más viejitos, ese Tentaciones? ¿Sí? ¿Y recuerdan a Serafín? Sí, claro, los más viejos, ay, sí. Yo veo que aquí hay peladitos, aquí hay gente muy jovencita, pues hay otros conmigo que somos un poquito más viejos. Pues viejos no, estamos, digamos, un poquito más trajinaditos, ¿sí? Luz Bella y Luz Buenona, ¿se acuerdan? Pues de la escena, no estoy pensando que piensen en esas diablas, estoy pensando que estoy invitando a que piensen en la situación. La manera en la que influenciaban, así es. Así que esta ley específicamente se presenta para guardar al pueblo de Dios, para decirle cuidado. Ahora, la dinámica que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el que Israel entendió de manera profunda lo que estaba sucediendo en medio en el entendimiento suyo, la lectura de la ley, esa dinámica que en esencia era buena y era necesaria para el pueblo, se fue convirtiendo en un instrumento de marginación y de estigmatización. Ahí sí, podemos entrar en materia. Los fariseos, un grupo religioso político del tiempo de Jesús, se encargó de acercarse a la ley y de hacer una lectura completamente recalcitrante, y fue creando un tipo de élite en el pueblo de Dios que olvidó la esencia misma de la ley. Cuando hablo de la ley, es de la ley en términos generales: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Una ley, una élite que olvidó que Israel también fue adoptado, que Israel no tenía un trasfondo precisamente muy puro y muy bueno. Cuando uno se va a la historia de Israel, se da cuenta que Abraham también tenía un trasfondo pagano, pero Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llama, y este es el punto, digamos, fuerte de esta predicación, cuando Dios llama a Abraham, lo llama para que deje atrás su casa, su parentela, sus costumbres, su perspectiva pagana, y lo reconozca a él como Dios. Y ahí es donde nace el sueño de Israel, lo que Dios va a construir con su pueblo. Así que cuando nosotros observamos a los fariseos, nos damos cuenta que los fariseos se olvidaron de ese trasfondo. Y una ley como estas, que aparece en medio de Israel para protegerlo de la influencia pagana, se fue convirtiendo en el arma para crear una muralla impenetrable entre Dios y cualquiera que no perteneciera a esa élite. Esa es la pelea de Jesús en el Nuevo Testamento con los fariseos. Esa es la pelea de Jesús en el Nuevo Testamento con los escribas. Jesús aparece y mira a los fariseos que crearon esa barrera, y nadie se acerca, nadie se puede acercar. Cualquier pagano, cualquier gentil no judío no podía acercarse, era imposible, no había forma de que pudiera acercarse a la adoración. Cualquier enfermo, mutilado, cualquier persona que tuviera determinada deficiencia física estaba impedido para acercarse. No podían, ritualmente no podían, era imposible. Esa es la pelea de Pablo con los grupos que estaban influenciando, los grupos judaizantes que estaban influenciando a la iglesia, a las iglesias a las cuales él les había predicado el evangelio, donde él había fundado en cada una de sus diferentes regiones. Aquí es donde aparece el bendito evangelio de Jesucristo.
Es aquí donde aparece el bendito evangelio que nos acerca, porque sabe una cosa, a no ser que, bueno, yo no los conozco a todos, es posible que yo no conozca mucho de muchos de ustedes y mucho de su trasfondo, de dónde viene usted, pero hasta donde yo sé, aparte de Joaquín y Amanda, que sirvieron, ¿sí? Digamos, de manera en la diplomacia y estuvieron en Israel, aparte de ellos, y no son judíos, hasta donde yo sé. Yo no sé si Joaquín se circuncidó estando allá, no sé, prosélito. El resto de los que estamos aquí somos un montón de paganos. La vaina suena rara, ¿cierto? Pues nosotros no pertenecíamos a ese pueblo elegido por Dios inicialmente. Así sea usted cristiano hace muchos años. Usted fue injertado, porque su trasfondo es pagano. Y posiblemente usted en algún momento fue visto como una mala influencia para. ¿Sí? A mí mi suegra me miraba como una mala influencia para su hija. Y yo tenía muy buenas intenciones con esa muchacha. El bendito evangelio abre la posibilidad para que paganos como nosotros nos acerquemos, seamos acercados y adoptados como hijos. Por favor, piense en eso, hijos. Porque cuando yo pienso en mis hijos, pues mis hijos son carne de mi carne, son míos, son igualitos al papá, idénticos. La belleza de esos chinos, ahí estoy yo. Ahí estoy yo, Ali, es muy chistoso porque los dos oramos de la misma manera. Yo imagino que esto pasa en todos los hogares. Ali, cuando los chinos hacen algo bueno, ella dice, vea, pura mamá. Y lo mismo hago yo. Pero cuando los chinos hacen algo malo, digo, sí, igualita usted, ahí está usted pintada. ¿Sí? Pero los hijos tienen esa connotación, son nuestros porque nosotros los engendramos. Tienen sellos, marcas y características nuestras. Pero por ejemplo, un hijo adoptado es un muchacho que yo escogí y traje y puse a mi lado y le dije, yo te voy a llamar hijo mío y te voy a acoger como hijo mío y te voy a dar mi nombre y te voy a dar mi apellido y te voy a dar mi identidad y te voy a incluir dentro de mi casa y mi familia. Eres mi hijo. Eso es lo que hace el evangelio de Jesucristo por nosotros. Nos da identidad, nos imprime la ley de Dios en el corazón y nos llama de las tinieblas a la luz, a que participemos y vivamos en la gracia de Dios. Y esto no se trata de que Dios incluya paganos porque sí, no. Es una perspectiva extraña que muchas iglesias hoy están desarrollando. Eso es falso. Dios trae, pero Él mismo rompe las barreras y transforma. Sí, nos saca de un contexto en el que estábamos alejados de Él y vivíamos apartados de Él y nos lleva a vivir como hijos, nos cambia. Ese es el poder del evangelio, el poder que da vida, que transforma el corazón, que da esperanza, que hace las cosas nuevas. ¿Usted quiere tomar un sorbito de evangelio? Sí, desea probar un sorbito de evangelio. Es como el café de las 5 de la mañana. Bueno, yo sé que eso aplica para mí. Al que no le gusta el café, no. Para mí el café sabe a gloria. ¿Sí? Un sorbito de evangelio. Hechos capítulo 8 es uno de esos textos en donde el evangelio empieza a salir de la iglesia centralizada de Jerusalén. Se vino la persecución y Dios llama a su iglesia que salga y ellos aprovechan en la salida para predicar el evangelio entre los gentiles. Felipe aparece predicando en Samaria y ese ya es un paso muy fuerte, ¿cierto? Predicando el evangelio entre los samaritanos. ¿Sí? Pero en Hechos capítulo 8 también aparece un relato que a mí me parece genial. No lo voy a leer, téngalo ahí, anótelo, póngalo al lado de sus notas si quiere y lo lee en la casa. Aparece un hombre que servía a una reina que era eunuco, un etíope. Era extranjero y a la vez eunuco al servicio de una reina pagana.
Y resulta que ese hombre va por el camino y va leyendo una porción de Isaías 53, la famosa lectura del siervo sufriente de Dios, y el tipo va leyendo y el tipo está inquieto. ¿Y quién es este tipo del que me está narrando esta porción? ¿Quién es? Y va ahí y va leyendo y va estando impactado porque dice que Él murió por nuestras transgresiones, que el pecado cayó sobre Él, y va reflexionando y dice: ¿quién es Él? Yo quiero saber de Él. Y aparece Pipe. Dios lo lleva, el Espíritu lo lleva para que le hable al etíope, eunuco, pagano. Y le dice, le presenta el Evangelio de Jesucristo a ese pagano. Y le habla del Señor y el tipo cree. Y como este grupo de niños que están aquí, de jovencitos que están aquí, dice: ¿dónde hay agua que yo me quiero bautizar? ¿Dónde nos podemos bautizar? Miren el impacto del Evangelio en el corazón de ese que desde Deuteronomio 23 no se podía acercar, estaba excluido. Pero que aquí Dios está transformando, aquí Dios le está hablando al corazón, aquí Dios lo está trayendo. Dice: ¿dónde me bautizo? Buscaron un lugar, pararon, descendieron y Felipe lo bautiza. Y gloria a Dios por eso. Y aquí voy a especular un poquito, porque esto es parte de mi reflexión personal de ese pasaje. Felipe es arrebatado por el Espíritu, se va para otra parte, el Señor se lo lleva. Y el etíope se queda. Él estaba leyendo Isaías 53. ¿Usted alguna vez ha leído Isaías 54? Bueno, si no lo ha leído, no lo lea en este momento, yo lo voy a leer, ¿sí? Yo le voy a poner el drama a la lectura, porque yo quiero soñar que el etíope siguió leyendo el texto. No me quedo con Isaías 53. Siguió leyendo el pedacito que seguía. Mira lo que dice Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no podía dar a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hechos 8 dice que el etíope se fue cantando y alabando al Señor. Ese es el Evangelio de Jesucristo, que acerca. Quiero cerrar con algunas reflexiones para nosotros hoy como iglesia. En primera medida, no olvidemos que Dios quiere guardarnos de la influencia del mal. Cualquier prohibición o límite, cualquier exclusión que Dios te dice, nos dice, busca nuestra protección. Jamás es un capricho de Dios. Deuteronomio no es cantaleta para el pueblo de Dios. Deuteronomio es la voz del Señor cargada de su amor, llamando a su pueblo para que cuide su corazón. Es la voz del papá que le dice al hijo: mi hijo, cuidado. Cuidado con esos amigos con los que están dando. Cuidado con esas horas en las que está llegando. Hijo, por favor, cuídate. Cuidado con la velocidad en la que andas en ese carro. Cuidado con lo que consumes. Hijo, obedéceme. ¿Ustedes creen que estos chinos que están aquí sentados son perfectos? Y que ahorita lo que vamos a hacer es echarles límpido y agua encima para limpiarlos. Posiblemente. Es una opción. No son perfectos. Hoy los papás están ahí sentados emocionados y posiblemente los papás están diciendo: uy, ojalá que este sea un inicio para sus vidas, porque este no ha sido tan obediente, tan bueno. Porque se han cansado de decirles y de advertirles y de corregirles. Es la voz del papá. Es la voz de la esposa que le dice al esposo: esa compañera del trabajo suyo no me gusta. Ah, mentiras. Que le dijera así: venga a ver, señor, a mí esa vieja no me gusta. Es que esa compañera, aquí quitemos las etiquetas, ¿sí? Seamos honestos con las vainas. Mucho cuidado.
Mucho cuidado con esa con la que usted está saliendo a almorzar. Mucho cuidado con la persona con la que está caminando. Mucho cuidado con los consejos que estás escuchando de esos amigos y compañeros del trabajo. Es la voz del maestro que le dice al discípulo: cuidado por donde caminas. Guarda tu corazón. No olvidemos que Dios quiere guardarnos de la influencia del mal. Sus límites buscan nuestra protección. En segunda medida, y esto quiero decirlo con mucho cuidado, temor y temblor. Cuidado con la obediencia. Cuidado con la obediencia. La iglesia es el principal escenario para producir fariseos contemporáneos. Ojo, yo no estoy diciendo que no estamos llamados a la obediencia, jamás. Lo que estoy diciendo es que la obediencia puede producir corazones endurecidos que sienten que se lo merecen. Esa era la pelea de Jesús con los fariseos. Ustedes creen que se merecen esta vaina y no es así. Cuidado con la obediencia, porque cauteriza la mente y te lleva a sentir, a hacerte sentir un merecedor de algo que no mereces, que no merecemos. Lo que tengamos en Cristo es por gracia, es por sus méritos, es por su sacrificio, es porque Él murió por ti y por mí, es porque Él nos acercó. Cuidado con la obediencia, mucho cuidado. No para que no busques obedecer al Señor. Si me aman, guardan mis mandamientos, dijo Jesús. Pero sí para que miremos y prendamos las alarmas. La iglesia es el principal escenario para producir fariseos contemporáneos. Finalmente, la tercera aplicación. El evangelio es la gran noticia de Dios acercándose a quienes no podían llegar hasta Él. Aquellos que por naturaleza estaban excluidos, estábamos excluidos, porque eso nos incluye a usted y a mí. Si usted hoy vino por primera vez y ha escuchado este mensaje y usted es un pagano, ¿sí? Lo estoy diciendo con mucho amor, no lo estoy diciendo de manera mala. Usted hoy necesita ser acercado por el evangelio de Jesucristo, por su gracia. Y necesita saber que los que estamos aquí no somos perfectos, que estamos aquí por la misma gracia con la que Dios lo ha traído esta mañana a escuchar este mensaje. Hay una cosa, quiero invitar a los muchachos de la alabanza, por favor, que pasen. Cuando yo miro la cruz, y esto es algo que hago muy seguido, de pronto usted dirá, pero el pastor no tiene otra cosa para mirar. No, yo no tengo otra cosa para mirar. Yo miro la cruz y la miro vacía. Y recuerdo que la cruz fue el lugar donde Cristo pagó por mis pecados y me dio salvación. Los evangelios dicen que cuando Jesús murió y desde la cruz dijo, todo ha sido consumado. Dicen que el velo del templo, el que separaba la presencia de Dios de su pueblo imperfecto, se rasgó. Y ese velo rasgado significa que el camino al encuentro con Dios está abierto por Jesús. Hoy es una mañana para que usted y yo, por el evangelio, nos acerquemos. Es una mañana para celebrar que estos niños, estos jovencitos, desde tan temprana edad, hubiera querido yo, desde tan temprana edad, decir, Cristo es mi Señor. Poder ser lavado por la gracia del Señor y adorarlo con todo mi corazón. ¿Qué tal si inclina su rostro y adoramos juntos al Señor? Señor,
Levante su voz y dígale: hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Señor, guárdanos de la influencia del mal. Tú conoces nuestro corazón y nuestro corazón es proclive a no adorarte a ti de manera exclusiva. Silencia esas voces que están a nuestro alrededor influenciándonos para alejarnos de ti. Ideas, pensamientos, personas, cosas. Ahorita decía la ciclovía, pueden ser tantas cosas que se ven inocentes, que poco a poco nos van llevando a estar lejos de ti. Guarda nuestro corazón también de pensar que cuando somos obedientes y respondemos en fidelidad a tu palabra es por nuestro esfuerzo. Ese era el pensamiento de los fariseos. Así que guárdanos de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, que en el fondo es un corazón de trasfondo pagano, que no te ama y que lucha con amarte. Y por favor, no dejes de presentarnos tu bendito evangelio, que es el único que rompe barreras y nos acerca a tu presencia. Invítanos esta mañana a adorarte con el corazón. Y ahorita en el tiempo de los bautismos con los chiquis, Señor, toca el corazón de la iglesia. Que
escuchar sus testimonios de fe sirvan para que nuestro corazón se hinche de gozo de ver lo que tú haces aún en la vida de jóvenes, de niños, Señor. Que tu gracia se siga manifestando en medio de nosotros, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con este momento tan especial, con los bautizos. Los niños pueden pasar acá. ¿Nos ayudan con bajar esto, por favor? Dos hombres fuertes. Gracias. Hagámonos aquí para que, adelante, para que no se vayan a caer. Bueno, ellos traen un testimonio. Ya están trayendo a los chicos. Están trayendo a los chicos. Gracias, Mauro. Qué pena, ese es mío también. Vamos a pedir, por favor, que todos se queden en sus puestos. Durante cuando ellos se sumerjan, puede venir una persona de la familia a tomarle la foto, aunque Jairito nos va a ayudar también. Entonces les pedimos que porfa se queden, por las pantallas se va a ver todo, para que podamos pues como asegurar un poquito las normas de bioseguridad. Bueno, entonces aquí tenemos a Cami. Quítate el tapabocas. Te voy a dar un... Buenos días, yo soy María Camila Daza. Prácticamente nací cristiana. Desde pequeña he leído la Biblia y orado. Dios es mi Padre, mi refugio, mi apoyo. En Él encuentro la paz cuando la necesito. Él nunca me ha fallado, me ama con amor eterno y eso ha sido suficiente para mí. Hoy quiero bautizarme porque quiero hacer público mi compromiso con Él. Quizá en ocasiones le pueda fallar, pero estoy segura de que toda mi vida le quiero servir y ser testimonio de lo que Él hace en mí. Estoy muy emocionada de poder dar este paso a mis 11 años. Le doy gracias a Dios por haber enviado a su único Hijo para que muriera por amor a mí en la cruz. Quiero dar las gracias a mi iglesia por permitirme crecer en el estudio de su palabra y por este día tan hermoso para bautizarme. Muchas gracias. Gracias, Cami. Bueno, yo les quiero contar, mientras tanto, que todos y cada uno de estos chicos ha hecho el curso de vida abundante y están en este momento, ya hicieron vida abundante, en este momento están en el segundo, que es ser discípulo implica compromiso. Isa. Buenos días, yo me llamo Isabela y bueno, Dios me eligió desde antes de nacer cuando puso en mis padres el deseo de una hija mujer, porque ellos ya tenían un hijo varón. Dios me ha permitido conocerle y amarle porque me sanó de mis ojos y me sacó de una situación de bullying muy difícil. Cuando empezó la pandemia pensé que Dios se había alejado de mí, pero a través de las clases y los líderes de la iglesia, Dios me recordó que Él siempre ha estado a mi lado y por eso quiero bautizarme, para que la iglesia de Dios sepa que siempre quiero adorarle. Gracias, Isa. Bueno, sigue Julia. Bueno, buenos días, yo soy Julia. Yo escogí un versículo que abrí la Biblia y me chocó mucho, que es Jeremías 1:5. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a todas las naciones. Bueno, la primera vez que de verdad sentí el Espíritu Santo fue viendo una serie de terror durante la noche. Sentía que algo me decía que parara, pero yo no escuchaba. De repente, pues el internet se cayó y no pude terminar. Otra vez que estaba estresada, entonces cogí un cuaderno y hice rayones en él. Al terminar, lo único que podía ver entre ellos fue una cruz. Fue una sensación muy rara, pero en un segundo estaba llorando. Algunas veces después apareció algo en mi vida que estoy casi segura que todos pues lo hemos pensado.
quién soy y qué hago aquí. Eso quedó muy profundo en mí hasta que un día escuché una canción que hablaba justo de eso. Él nos creó, Dios nos creó y Él sabe todo, desde donde nacimos hasta donde vamos. Y eso fue la tercera prueba. Él existe 100%, 100% Él existe. Es nuestro Padre, somos sus hijos, y Él es nuestro Creador y somos sus creaciones más valiosas. Qué bueno ser su hija. Gracias, Julia. Mati. Día, yo me llamo Matías Marulanda. Conocí a Dios desde que tengo uso de razón. Nací en un hogar cristiano. Desde que llegamos a esta hermosa iglesia hace más o menos 10 años, mis padres siempre han estado en cursos diferentes aprendiendo de la vida de Jesús. Y desde que Laura me invitó a este curso sentí que lo debía de hacer como mis padres. Hoy me bautizo con toda la fe puesta en Dios. He aprendido más de la vida de Jesús y eso me ha permitido que mi fe crezca cada día más. Espero no parar de estudiar de la vida de Jesús. Aprendí que todo lo que pasa en mi vida es voluntad de Él. Y estoy pasando por un problema, debo poner la fe en Dios. Eso me ha permitido no sufrir tanto en cada situación. Tengo muchas cosas que agradecerle a Dios, como fue el milagro que hizo en mi familia cuando mis padres se separaron. Pero gracias a Dios volvimos a ser una familia muy unida y feliz. Y lo más importante es que somos una familia, somos hijos de Dios y le servimos. El versículo que a mí y a mi familia nos ha marcado mucho es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Mati. Jerónimo. Buenos días, mi nombre es Jerónimo Giraldo. Tuve la oportunidad de nacer en una familia cristiana y desde que soy pequeño y conocí qué es bautizarme, quise bautizarme. Nunca pensé que me iba a bautizar a los 14 años y especialmente en una pandemia, pero aún así estoy feliz de bautizarme hasta y esto no lo hubiera podido hacer yo solo porque muchas personas me ayudaron a tener a Dios en mi corazón. Antes yo veía a Dios como un jefe, como una persona seria que solo había creado el mundo, pero mis padres, mis bachilleres, la iglesia, todos me hicieron verlo como un padre. Estoy agradecido con unas 4 personas que son mi mamá, Pedro, Laura y Johan, que fueron los que me ayudaron a hacer esta gran decisión y tener a Dios como parte de mi vida. Gracias también a todo el grupo de bachilleres. No podría agradecer a todos porque me quedaría aquí todo el día, pero me ayudaron a leer la Biblia, a hacer el devocional y también agradeciendo desde que como este año cumplo el 7º año en esta iglesia, agradecer también a las personas que me han enseñado desde pequeño como Nacho, Chucho, Juanita y todos más. También me quedaría todo el día explicando. Entonces quería demostrarlo dando este paso de obediencia en la vida y aquí quisiera bautizarme. Gracias. Gracias, Jero. Sigue Juanes. Juanes es para los que no se les hace familiar, Juanes es de la iglesia de Río Negro. Qué rico que está acá. Bueno. Juanes, si quieres, quítatelo, bájate. Bueno, me llamo Juan Esteban. Desde que soy pequeño me enseñaron de Dios debido a que nací en una familia cristiana. A medida que crezco, mejoro mi relación con Dios y aprendo más sobre Él. Siempre que tengo una dificultad, acudo a Él. Sé que Dios va a estar ahí para protegerme, como lo demostró en varias ocasiones. Una de estas fue cuando, antes de nacer, en la barriga de mi mamá venía con el cordón umbilical enredado, con 3 círculos en mi cuello. Sí, así que si nacía por parto natural hubiera muerto. Pero gracias a Dios, que inquietó a mi mamá y ella insistía que le hicieran una ecografía, el médico dijo que era muy difícil detectar si estaba o no enredado, que solo Dios era el que sabía. Por la insistencia de mi mamá, le realizaron una cesárea y el médico quedó sorprendido al ver que efectivamente la corazonada era verdad y por ende pude sobrevivir. Otra ocasión fue cuando era pequeño, cuando estábamos en el parque de mi unidad con mi mamá, me caí en la fuente. Mi mamá se quedó pasmada y no se podía mover para poder sacarme. En ese momento, un vecino nuestro que estaba pasando por ese lugar, al darse cuenta que me caí en la fuente, metió su mano y me sacó, evitando que muriera ahogado. Otra ocasión, que sí fue más reciente, para ser exactos en 2016, en mi anterior colegio, un niño de un grado y edad mucho más alta que la mía,
me pegó en mi parte íntima y el dolor me mandó al hospital, en el cual empezó mi recuperación. Días después que me recuperé, hablamos con mi pediatra de cuando era pequeño. Este nos preguntó si yo llevaba algún tipo de protección. A mi mamá decirle no, se sorprendió y le dijo a mi mamá que pareciera que sí llevara protección, debido a que esa herida me pudo haber roto los testículos y hubiera quedado estéril. Pero gracias a Dios solo fue una pequeña herida, la cual me afectó solo por unos días. Resta decir que en adelante muy seguramente tendré tropezones, pero si decido ir de la mano de Jesús, Él me levantará para seguir adelante y continuar mi camino. Gracias, Juan. Sigue Juanita. Hola, soy Juanita. Nací en una familia cristiana, mi mamá es cristiana y me enseñó mucho a acercarme a Dios y tener mucha fe en Él. Me enseñó quién es Él y la importancia de su presencia en nuestras vidas. Me enseñó a valorarme, respetarme y aceptarme como Dios me trajo al mundo. Ella me ha enseñado muchas cosas que hoy en día me siento muy afortunada de tener una mamá como ella. Y me enseñó que a pesar de las dificultades o de la relación de Dios conmigo, Él siempre me va a amar y me va a seguir esperando a pesar de todo. Y ella tenía toda la razón, ya que muchas veces le damos la espalda al Señor o solo lo buscamos cuando tenemos problemas, y gracias a Él eso ha cambiado muchísimo en mi vida. Me enseñó lo más importante, que Él es nuestro Padre, que siempre va a estar con nosotros y va a mandar personas muy importantes en nuestras vidas para ayudarnos a conocer más de Él y entregarle nuestras vidas a Él. También nosotros, en nuestras familias o con amigos, somos esas personas importantes, ya que compartimos la voz del Señor en la vida de las demás personas. Tengo mucho que agradecerle a mi mamá por ayudarme tanto con mi relación con el Señor. Ella nos regala versículos, pero en una tarjetica, una vez que se quedó en mi corazón, fue Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi papá hace unos años tuvo una decisión que cambió mucho su vida para bien, y fue entregarle su vida a Dios. Decidió empezar a asistir a los cultos y a las clases que se daban. Cada vez se acercaba más a Dios y eso lo hacía más feliz. Él es una persona muy guerrera, honesta y sobre todo una persona admiradora, ya que él no era cristiano y le tocó un poco duro cambiar por completo. Pero lo logró porque él se dispuso a tener una vida mejor con su esposa y más adelante con sus hijos. Lo admiro porque logró su meta, que fue entregarse al Señor, y ahora es un hombre completamente nuevo. Lucha por su trabajo, por su familia y sobre todo la relación de él con Dios. Me enseñó que tengo que luchar por lo que quiero y sobre todo tener mucha fe en Él y escuchar los consejos y los mensajes que me quiere decir Dios. Me enseñó que Dios es lo primero en nuestras vidas y que Él está encima de todo y que el compromiso con Dios debe ser grande y muy hermoso. Porque Él es nuestro Salvador y se merece que lo amemos, lo respetemos y reconozcamos que sin Él no somos nada, porque Él es nuestro camino y nuestra luz en todo momento. Iglesia, una comunidad muy hermosa que desde que tenía 1 año me han enseñado todo sobre Dios. Empecé en la sala cuna, fui creciendo y empezando a tener clases y aprender cosas que no sabía acerca del Señor, lo cual me daba curiosidad y a la misma vez alegría. Lamentablemente llegó la cuarentena y la iglesia cerró por un tiempo. Seguíamos asistiendo virtual, pero no era lo mismo. Gracias a Dios empecé un curso, Vida Abundante, con la profe Laura, una persona maravillosa que le encanta dar clases y sobre todo enseñarnos sobre Él. Nos ha enseñado cosas muy hermosas, cosas que no sabíamos y que nos ha ayudado mucho en nuestras vidas. Terminé el curso y me sentía súper feliz, ya que me sentía todavía más cerca del Señor. Empecé uno nuevo este año, el cual fue muy lindo. Pasaron cosas en mi vida como cambios y sobre todo momentos muy hermosos que me pasaron, los cuales de verdad sentí la presencia de Él. Y le doy muchísimas gracias a Laura y a la iglesia por ayudarme tanto en este proceso de acercarme más al Señor y en serio sentir mucho amor por Él. Quiero contarles 2 eventos de los que me hicieron tomar mi decisión de entregar mi vida a Jesús y posteriormente conversar frente a la iglesia que soy seguidora de Jesús y bautizarme. El primer evento fue cuando un día tenía muchísimo dolor de cabeza y después de haber tomado un medicamento no se me pasaba. Tuve un sueño en el que me levantaba de la cama y en mi habitación veía un jardín muy hermoso con unos letreros que decían: "No temas que yo estoy contigo". Y en el medio aparecía una persona a la cual no se le reconocía la cara, ya que era un destello de luz. Se acercó a mí, me tocó la cabeza y desapareció. Cuando me desperté estaba asustada, pero ya no tenía dolor de cabeza. Para mí fue un momento muy especial.
El otro evento fue cuando estaba en el balcón de noche mirando el cielo y de un momento a otro sentí unos deseos intensos de orar, pero fue a hablar con el Señor como si Él estuviera ahí, sentado conmigo y como si yo estuviera conversando con Él. Y en un instante me atacó a llorar y no podía parar de hacerlo. Logré controlarme y me fui a dormir, pero no paraba de pensar en lo que había pasado, ya que había sentido como si solo estuviéramos Dios y yo en el mundo y no hubiera nadie más, como si hubiera estado en un lugar que ni siquiera reconocía, hablando y desahogándome solo con Él. Gracias, Juan. Bueno, qué bendición, ¿cierto? Les pido que hagamos una breve oración por cada uno de estos chicos mientras ellos hacen la fila y se preparan. Señor, te damos gracias, Señor, por estos testimonios. Te pido que sirvan para movernos, acercarnos más a ti, a que cada uno de nosotros te busque, Señor. Bendícelos y acompáñalos, susténtalos, apóyalos. Respalda, Señor, esta decisión. Que ellos, Señor, puedan verte cada día, Señor. Te damos gracias por sus vidas y los bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos a todos y cada uno ser testigo de este momento, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, entonces, vayan y hagan la filita. ¿Qué van a decir ellos? Bueno, viene Juanita, todos lo pueden ver en las pantallas. Estamos arreglando todo para que se oiga y se vea bien. Muy bien. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Juanita. Bien, esto es un tiempo muy... antes, con lo que voy a decir, lo voy a decir solo esta vez. Y ya, esta es mi primera vez bautizando personas aquí en el encuentro, ¿cierto? Entonces es un momento como medio emocionante, pero también es como raro, ¿sí? Y frío. Juanis, aquí está temblando, el agua está helada. Pero bueno, creo que esto es un momento muy precioso y muy especial de parte del Señor para nosotros, que podamos presenciar la decisión de estos muchachos de amar al Señor y de... No se escucha. Aquí, bien. Juanita, entonces la idea es que te agarres así, mano, te tapes la nariz. Juanita, ¿aceptas al Señor Jesucristo y lo confiesas como tu Señor y Salvador? Juanes. Juan Esteban, ¿confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y el Salvador de tu vida? Sí. Por esa confesión te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jerónimo.
Jero, me toca empinarme. Jero. Jero, ¿confiesas y reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, Señor. Por esta confesión te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, ponlo. Matías. Mati, ¿confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, confieso. Por esta confesión yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Julia. Julia, ¿hoy reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. Por esa confesión te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Listo. Isabela. Está caliente. Isa, no, caliente, bala. Isa, ¿confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. Bien. Por esa confesión yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Camila. María Camila. Sí. Cami, ¿confiesas que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador? Sí. Por esa confesión te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y como cada 8 días recordamos que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez y todos decimos a una voz, Maranata.